Hola, hoy tenemos problemita de tiro parabólico. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos en este problemita? Tenemos un barquito que se encuentra en el punto A moviéndose a 3 metros sobre segundo de manera constante hacia este risco de 20 metros. Justo cuando el barquito está en el punto A, se dispara un proyectil desde lo alto del risco con una velocidad inicial de 80 km por hora y un ángulo de elevación de 43 grados. Lo interesante aquí está en el hecho de que para cuando el barquito llega al punto B, es impactado por el proyectil. ¿Qué es lo que se nos pregunta? Pues se nos pregunta cuál era la distancia inicial que había entre el barquito y nuestro risco de 20 metros de altura. Bueno, hay que darnos cuenta de un detalle importante acerca de esta distancia D, y es el hecho de que es la suma de dos distancias. En primer lugar, el alcance horizontal del proyectil, es decir, la distancia desde la base de nuestro risco hasta el punto B, y en segundo lugar, la distancia que avanzó el barquito desde el punto A hasta el punto B. Vamos a llamarle al alcance horizontal X, como de toda la vida. Pongamos entonces que distancia es igual a X más, y vamos a llamarle a la distancia que avanza el barquito simplemente la distancia d minúscula. Esta ecuación nos va a permitir encontrar la respuesta, pero antes tenemos que poder calcular estas dos cantidades. Vamos a empezar con el alcance horizontal de nuestro proyectil porque es el más sencillo dado que tenemos más datos sobre él. Ahora, para determinar el alcance horizontal vamos a necesitar dos cosas. Primero, y como en cualquier problema de movimiento de proyectiles, las componentes de la velocidad inicial en X y en Y, y segundo, el tiempo de vuelo. Vamos a empezar por las componentes de la velocidad. Recuerden, primero tenemos que convertir esta cantidad a metros sobre segundo, lo cual no es muy complicado. Simplemente dividan entre 3.6 y eso nos da 22.22 metros sobre segundo para la magnitud de la velocidad inicial. Y para las componentes también ya conocemos las fórmulas desde hace mucho tiempo. Velocidad inicial en X, que recuerden es la magnitud de la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo de lanzamiento. En este caso nos va a dar aproximadamente 16.25 metros sobre segundo. Y para la de Y, que es básicamente lo mismo, solamente que con seno del ángulo de lanzamiento, es de 15.15 metros sobre segundo. Bien, entonces ya tenemos las componentes. Lo segundo sería calcular o determinar el tiempo de vuelo de nuestro proyectil. Para eso vamos a considerar datos únicamente sobre el eje Y, ya que tenemos bastantes. Tenemos la altura, tenemos la velocidad inicial en Y, tenemos la aceleración, que en este caso es de menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y bien, la ecuación que normalmente utilizamos de la cinemática para este tipo de problemas es la siguiente. Distancia es igual a velocidad inicial, le voy a poner en Y, por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De aquí vamos a poder despejar fácilmente el tiempo, o al menos eso creo. Distancia. Fíjense que nuestro proyectil parte de este punto que está a 20 metros sobre el nivel del mar y termina acá abajo, 20 metros abajo. Eso quiere decir que avanzó en realidad menos 20 metros. Bien, no voy a poner unidades porque eso me va a estorbar más adelante. De nuevo, pequeña licencia que yo me tomo para estar un poco más cómodo. Velocidad inicial en Y, pues ya la conocemos, 15.15. El tiempo evidentemente aún no lo sabemos, lo voy a dejar así. Un medio de la aceleración es la mitad del menos 9.81, que bueno, me daría menos 4.905. De nuevo, no voy a poner unidades, me están estorbando en este procedimiento. Tiempo al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una ecuación cuadrática. Vamos a acomodarla de modo que aparezca primero el término cuadrático, luego el término lineal y por último el término constante. Es decir, voy a mover este término y este término del lado izquierdo. Eso me va a resultar en 4.905 t cuadrada menos 15.15 t menos 20 igual a 0. Bien,
Tenemos entonces esta bonita ecuación cuadrática que, bueno, ya saben cómo resolverla. Yo simplemente me voy a limitar a anotar las respuestas para el tiempo, que tienen que ser más o menos las siguientes. Recuerden, vamos a obtener dos respuestas. Al ser una ecuación de segundo grado, es normal obtener dos respuestas. Y para el tiempo 1 tendríamos 4.08 segundos, mientras que para el tiempo 2, menos 0.99 segundos. Evidentemente, el tiempo 2 no es una respuesta favorable para nosotros porque implica retroceder en el tiempo, así que esta no es válida físicamente hablando. Matemáticamente hablando tiene todo el sentido del universo, pero físicamente hablando no significa nada, al menos en esta situación. Bien, por lo tanto, el tiempo de vuelo de nuestro proyectil, es decir, el tiempo que le tomó ir de aquí hasta donde se impactó con el barquito, es de 4.08 segundos. Ya que tenemos ese dato, determinar el alcance horizontal del proyectil es ultra sencillo. Recuerden, en el eje X el movimiento de proyectiles es un MRU, por lo tanto determinar la distancia, que en este caso pues es el alcance horizontal, es tan sencillo como multiplicar la velocidad en X por el tiempo. Vamos a ponerlo con formulita, BIX, realmente no tiene mucho sentido llamarle BI en X, porque pues es la única que hay, no cambia. Y esto multiplicado por el tiempo, que ya lo tenemos, es 4.08 segundos. Vamos a sustituirlo rápidamente por acá. Tendríamos para la velocidad inicial 16.25, o bueno, simplemente velocidad en X. Recuerden, este valor se mantiene constante a lo largo de toda la trayectoria de mi proyectil. Y por el otro lado tenemos el tiempo, 4.08 segundos, que ya haciendo las operaciones en la calculadora, aquí por ejemplo en cuanto a unidades es muy fácil, tenemos segundos que se cancelan con segundos y pues ya nos quedan metros, ¿no? Nos tiene que dar una distancia de 66.3 metros. Bien, ese es el alcance horizontal del proyectil, es decir, la distancia desde la base del risco hasta el punto B, donde se impactó con nuestro barquito. Por último, ¿cómo vamos a determinar la distancia que avanzó el barquito del punto A al punto B? Eso también es bastante sencillo. El barquito se mueve con MRU, tiene una rapidez de 3 metros sobre segundo y el tiempo que le tomó ir del punto A al punto B es de 4.08 segundos. ¿Por qué? Porque si hubiera sido otro tiempo, el proyectil no lo habría impactado. Bien, responde entonces a la misma ecuación. Recuerden que la habíamos llamado D, que es igual a la rapidez, que le pusimos B, por el tiempo, y ya está. Entonces tendríamos que la distancia avanzada por el barquito es igual a 3 metros sobre segundo, multiplicando al tiempo, que es 4.08 segundos. Bien, eso nos tiene que dar más o menos una distancia de 12.24 metros. Es la distancia que avanzó el barquito desde el punto A hacia el punto B en esos 4.08 segundos. Ya lo único que nos falta para determinar esta distancia D mayúscula, que era la que había inicialmente entre el barquito y la base del risco, pues sería sumar estas dos cantidades, pero eso cualquiera lo puede hacer, incluso yo. Así que la vamos a poner por acá. La distancia D es igual a 66.3 más 12.24, lo cual nos da un total de 78.54 metros. Y esa es la respuesta final. Es la distancia que había entre nuestro barquito y la base del risco justo cuando se disparó el proyectil. Bien, espero que este problema les haya servido mucho, que hayan aprendido bastante y nos vemos en el siguiente ejercicio.